Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a estos nuevos diálogos de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Como ya sabéis, una jornada muy práctica con charlas de carácter informal con profesionales que nos asisten y lo que queremos es comentar y escuchar y dialogar entre todos nosotros bueno, pues aquellas respuestas que queremos o que no encontramos y que, bueno, pues teniendo a profesionales de referencia, pues nos las pueden resolver. Hoy tenemos con todos nosotros al doctor Sergio Sandiego, al que estamos muy agradecidos de que accediera a nuestra invitación. Sergio es de una hornada de oncólogos de muy joven, entonces eso para nosotros es una gran satisfacción. Y bueno, nada, bienvenido Sergio. Si me das permiso para que todo el mundo te conozca, pues yo leo unas breves palabras de tu currículum y luego ya tú, si quieres, das unas palabras de bienvenida a todos los participantes de los diálogos. ¿Te parece, Sergio? Claro que sí, Bernard. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues a ver. El doctor Sergio Sandiego es oncólogo especialista en tumores torácicos, formado en el Hospital Ivo de Valencia, donde ejerce como especialista desde el 2019 y cuenta con un máster en biología molecular. Es tutor de residentes y entre 2021 y 2024 fue profesor del en enfermería oncológica. Además, Ay, es me oigo. miembro de la junta Oh, directiva qué del Grupo maravilla. Tejido y miembro de la SEOM y del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Actualmente lidera más de 10 ensayos clínicos como investigador principal en su centro. Además, participa activamente en iniciativas con pacientes, como la que hoy tenemos aquí presente, especialmente también aquellas que promueven el deporte como parte del abordaje integral del cáncer de pulmón. Tengo que decir que Sergio Sandiego participó en un programa que es el Pedaleando, en el que pacientes pues fueron una semana a las rutas de las vías de Ojos Negros y bueno, Sergio fue uno de los oncólogos que participó y que está totalmente muy a favor de lo que es el ejercicio físico. No me enrollo más, Sergio, ¿quieres dar unas palabras de bienvenida? Yo Claro. encantado de tenerte aquí. Bueno, pues nada, daros las gracias por haber contado conmigo. Lo que hablamos antes entre bastidores, que viendo la lista de gente que ha venido aquí a hablar, pues uno se siente un poco pequeño. Así que, pues bueno, muchas gracias por haber contado conmigo. La verdad que intentaré aportar todo lo que pueda. Sentiros libre de preguntarme todo lo que queráis. Si puedo y sé, os lo contestaré, y si no, me comprometo a buscarlo y a responderos a posteriori, pues vía correo electrónico o como queráis. Dar las gracias, pues eso, a todos los que habéis dedicado este ratito a conectaros y a Bernat y a la EAK, pues eso, por lo dicho, por haber contado conmigo y por darme también esta oportunidad. Tengo que decir que es la primera vez que tengo este tipo de interacción. Siempre uno, pues bueno, hace charlas entre compañeros de otros hospitales, pero la verdad que con pacientes, salvo el programa de Pedaleando y el programa de A Pulmón, de la escalada, no, la verdad que no había tenido esta oportunidad, y en las dos ocasiones creo que ha sido de mis mejores momentos oncológicos. O sea que nada, seguro que este se convierte en uno de ellos también. Así que Sí. gracias a todos y todas por la conexión, y a ti, Bernat. Nada, gracias a ti, es verdad, se me ha olvidado comentar que efectivamente fuiste, bueno, la Comunidad Valenciana fue la primera subida que hicimos con el proyecto A Pulmón y estuviste tú como oncólogo de referencia, por eso sé que el ejercicio físico para ti es fundamental, además de que eres un espectacular ciclista, o sea que también todo acompaña, ¿eh? Todo acompaña, Salgo Sergio. por el almuerzo, que se sepa. Está bien. Bueno, pues nada, lo dicho, si alguien quiere romper el hielo y preguntar, pues puede levantar la mano. Si no, yo he visto que aquí en el chat ya hay alguna pregunta, entonces, bueno, puedo leerla y iré tomando nota de aquellas personas que vayan levantando la mano. ¿Os parece? Bueno, pues mira, Sergio, te leo la primera pregunta del chat, ¿vale? Vale.
Buenas tardes a todos y a todas. La paciente es mi madre, 70 años, nunca fumadora. Mutación MET, Skipping 14. Primera línea con carboplatino, inmunoterapia. Ha estado en segunda línea de tratamiento con capmatinib, con una calidad de vida muy buena, pero ahora ha tenido resistencia. Le han hecho biopsia líquida para ver qué tratamiento será ahora, según nos dijo su doctor. Sería una quimio tradicional más un tratamiento dirigido. Muchas gracias. Yo creo que aquí creo que es Marta lo que quiere plantearte un poco es si en líneas generales, ¿no? Y con Claro. tu conocimiento, Sergio, bueno, pues estás a favor Sí, ¿no? Un o poco, ¿qué modificarías. quería yo? Que Fíjate, algo así. Algo así. Vale, pues es verdad que la mutación de MET del exón 14 es una mutación que suele aparecer o sea, que está detrás de cáncer de pulmón, que es una mutación driver, que ya se ha demostrado. Y es verdad que suele aparecer en gente pues un poquito más mayor. Si la mediana de cáncer de pulmón pues está, pues depende del sexo, pero sobre los 66, 67 años, la mutación de exón 14 de MET aparece pues un poquito más, pues 70, entre los 70, 75, incluso 80 años. Es cierto que el tratamiento para pacientes con exón 14 de MET, sí, con esa mutación, sigue siendo el mismo que para un paciente que no tiene alteraciones moleculares. Es decir, hay muchos ensayos en marcha con muchas moléculas, pues el capmatinib es una de las que más avanzadas, de las más avanzadas ahora mismo. Hay otros ensayos en marcha precisamente para esta alteración y normalmente son ensayos de segunda línea. Es decir, todavía no hay mucha información de que estos pacientes con la mutación de exón 14 tengan peor respuesta a la inmunoterapia o a la combinación de quimio-inmuno. Entonces, normalmente son ensayos que cuando ha fallado esta primera línea, pues se les ofrece. Ojo, no es la única, hay ensayos de primera línea también. Entonces, en este caso se le ofreció un tratamiento estándar de primera línea como si no tuviera dicha mutación y a la progresión se le ofreció el tratamiento con el capmatinib. ¿Qué pasa o sea, lo de la biopsia líquida me parece una opción excelente, pero sí que es cierto que a día de hoy todavía no se sabe mucho sobre los mecanismos de resistencia al capmatinib en pacientes con esta mutación. Entonces, sí que es cierto que, bueno, que un poco, pues saber qué es lo que sale y a ver si se puede hacer un ensayo basket, ¿no? O sea, si se puede incluir a la paciente, pues dirigido contra alguna mutación que haya salido de resistencia que fuera potencialmente tratable. Como esto, pues siempre es difícil porque no se sabe mucho, porque además el hecho de haber llevado esas dos líneas a veces, pues en según qué moléculas, pues puede restringir un poquito la inclusión. Lo que le ha ofrecido, yo me imagino que debe ser docetaxel como quimioterapia estándar y el tratamiento dirigido puede que sea un antiangiogénico, que es Intedanib, y es el tratamiento que se utiliza en condiciones normales en un paciente pues que ha fallado esta primera línea de quimioinmuno y en este caso quimioinmuno capmatinib. Entonces, en líneas generales y sin saber mucho del caso, localización de afectación, estado general, etcétera, yo me atrevería a decir que es la línea más adecuada y de hecho, pues oye, fenomenal que haya podido tener ese capmatinib porque no todos hemos podido tener. Yo, de hecho, no he podido acceder a ese ensayo clínico, o sea que es el estándar. Muy bien, genial, Sergio. Además, ves cómo eres muy pedagógico. O sea, yo ya te he escuchado hablar en muchas ocasiones y la verdad es que es súper pedagógico. O sea que muy Gracias, bien. A ver, muchas mira, gracias. mientras se animan, que los veo un poco y veo a la gente un poco perezosa, pero bueno, como tengo muchas preguntas que seguramente han llegado de ellos, pues te las formulo. A ver, pregunta de Monse. En los grupos de WhatsApp que tenemos de pacientes hay un reporte continuo de los beneficios que reporta el ejercicio físico. ¿Crees posible que este dato que mejora sustancialmente la calidad de vida de los pacientes pueda tomarse en cuenta para hacer talleres con profesionales especialistas en ejercicios para pacientes con cáncer de pulmón teniendo en cuenta las necesidades no cubiertas? Sí, yo creo, o sea, respondiendo a Monse, yo creo que absolutamente sí, pero es verdad que opino que cada taller de ejercicio físico se debe adaptar un poco, o sea, quizá a la patología oncológica en cuestión. Es verdad que por los requerimientos, por los déficits, a lo mejor no es lo mismo incluir en un grupo de prehabilitación o de terapia física en pacientes con patología pulmonar, que patología pancreática, que patología de mama, por ejemplo. Entonces creo que
deben ser dirigidos y dentro de cada uno, pues quizá adaptarse más pues a la edad del paciente o no tanto a la edad, sino a su condición general, a sus comorbilidades. No es lo mismo el paciente que solo tiene enfermedad pulmonar que el que tiene afectación ósea y debe quizá pues tener ciertas restricciones en cuanto al levantamiento de peso, por ejemplo. Entonces, creo que sí, que es completamente favorecedor. Ya sabemos que el paciente con cáncer de pulmón y en general o sea, el llevar una actividad física paralela va a impactar en una mejoría del sueño, en mejor control sintomático, incluso pueda tener un impacto en el control de esa enfermedad a medio o largo plazo. Entonces, completamente de acuerdo. Yo creo que todavía nos queda muchísimo, muchísimo por avanzar en ese sentido, pero creo que sí que se debe hacer, pero sí que seleccionar un poquito los grupos y no meter a todo el mundo en el mismo saco, aunque suene feo. Mm, Sí, yo también soy totalmente de tu opinión de que efectivamente el ejercicio físico es bueno, siempre, claro, un poco controlado o monitorizado en función de la persona, pero creo que tiene bastantes cosas positivas. Leles tiene la mano levantada y luego un tal Joaquín. Vale, genial. Hola, buenas tardes. Hola, Leles. Soy Leller, soy la vicepresidenta de la asociación y paciente, ¿vale? Yo llevo ya 3 años y medio diagnosticada con estadio 4, con metástasis repartiditas por todos los sitios, Ujú, pero funcionándome osimertinib perfectamente. De hecho, bueno, pues en los últimos resultados todo está muy bien después de 3 años y medio. ujú. Ahora mi duda son dos. Una, que viene ya o que está muy próximo, porque nos han hablado ya en alguna ocasión que hay cambios en la forma, en las primeras líneas con osimertinib que ya empiezan a unirse a la quimio, a ver Eso qué es es. lo que hay de eso. Ujú. Y en mi caso más personal, qué es lo que viene detrás cuando osimertinib falle, porque yo entiendo que fallará en algún momento, aunque de momento Ujú. no tiene pinta conmigo, pero sé que falla. Vale, pues nada, muy buenas preguntas las dos y además de rabiosa actualidad. Mira, ahora mismo en primera línea, todavía en condiciones normales y salvo que le ofrezcamos un ensayo clínico al paciente, que es verdad que hay mucha cosa de osimertinib más anticuerpos conjugados, osimertinib más inhibidores de MET, etcétera. O sea, hay mucho ensayo en marcha, pero lo que nos vendrá, que ya tiene datos positivos en mejoría en supervivencia libre de progresión, en control de enfermedad en sistema nervioso, en supervivencia global incluso, son dos combinaciones. Por un lado, el esquema que se llama FLAURA2, que es osimertinib más quimioterapia, como tú has dicho, que es verdad que a día de hoy, y probablemente podremos hacerlo dentro de unos meses, es la combinación de osimertinib más carboplatino y pemetrexed, y lo que ha conseguido este esquema es que mejora pues, los datos de supervivencia libre de progresión, mejora los datos de control de enfermedad en sistema nervioso. Las mutaciones es verdad que según si es 19 o 21 pues puedan tener un comportamiento un poquito diferente, incluso la coexistencia de comutaciones como SP53 que pueda también cambiar un poquito la situación. Entonces se sabe que esta combinación de fármacos pues parece que es mejor y todo apunta a que en los próximos meses pues será una opción que podremos tener. Sí que es verdad que no está exenta de mayor toxicidad, pues al final estamos utilizando quimioterapia, es verdad que no suele generar alopecias, pero tienes más riesgo de bajada de neutrófilos, de anemia, de trombopenias, de náuseas, etcétera. Pero bueno, habrá que valorar en cada persona si el balance riesgo-beneficio pues, se decanta a favor del beneficio. Y luego hay otra opción en primera línea que también tiene más o menos el mismo desarrollo madurativo y un poco unos resultados parecidos, con un perfil de toxicidad diferente, que es la combinación de lacertinib, que es un inhibidor de tercera generación, igual que los osimertinib, más amivantamab. Amivantamab es un anticuerpo biespecífico, entonces tú lo que haces con la certinib bloqueas por un lado la mutación de GFR y con el amivantamab un doble bloqueo en el dominio extracelular. Entonces, esa combinación de fármacos también ha demostrado pues, mejoría en sistema nervioso, mejoría en control de supervivencia de progresión y que tiene datos de impacto en supervivencia global. Entonces, esas dos opciones probablemente serán una alternativa en los próximos meses pues, a seleccionar en función de cada paciente, de sus comorbilidades, de sus preferencias, de muchas cosas. Entonces, ese es el futuro. ¿Que hay otros ensayos en marcha? Por supuesto, pero lo más moderno y lo que vamos a poder utilizar va a ser eso, a corto o medio plazo. Luego tenemos la segunda línea. De la segunda línea hay
varias opciones. Es verdad que a día de hoy, en práctica clínica, si no accedemos a ensayo, cuando deja de funcionar el osimertinib, la combinación de quimioterapia, que suele ser platino con pemetrexed o una combinación con platinos, es el estándar. Hasta ahí, pues es lo que disponemos. Pero sí que es verdad que en este escenario yo creo que vienen muchas opciones, todas ellas, pues cada uno en una situación de maduración diferente, pero por ejemplo, tiene mucha importancia en la persona que ha llevado osimertinib saber cuál es el mecanismo de resistencia. Es decir, si ha desarrollado una amplificación de MET, si ha habido una transformación histológica, si ha habido una segunda mutación en EGFR. Entonces, todo eso hace dirigir el tratamiento de segunda línea dentro de un ensayo, pues hay ensayos como el Savannah, por ejemplo, el Orchard, bueno, pues ensayos que en algunas ocasiones buscan cuál es el mecanismo de resistencia. Y luego está el grupo de los anticuerpos conjugados, que es verdad que todavía no los podemos gastar en práctica clínica, pero parece que en pacientes con mutaciones pues también hay un beneficio quizá extra, ¿no? en el usar este tipo de fármacos. Entonces yo creo que a día de hoy es verdad que si no hay ningún ensayo en este momento, pues el tratamiento sería el doblete con platinos, pero el abanico de ensayos y que probablemente nos permitirán usar otras combinaciones de fármacos, no te he dicho nada, pero el ensayo Mariposa 2, por ejemplo, es la combinación de amivantamab más quimioterapia cuando deja de funcionar el osimertinib. Es verdad que eso todavía no lo podemos utilizar, pero es un ensayo positivo y que probablemente también se postulará pues, como una alternativa cuando deje de funcionar. Pues ahora mismo el cáncer de pulmón en general yo creo que está viviendo una época dorada en cuanto a alternativas terapéuticas, pero es cierto que muchas de ellas pasan pues, por la opción de un ensayo clínico y que, bueno, pues que podemos ofrecer en unos centros y si no, pues se busca una alternativa en otro centro. En fin, que yo creo que el abanico es amplio y que desde luego yo creo que la evolución de 3 años y medio es muy buena y no tiene por qué en este punto pues dejar de funcionarte, ¿no? No, no, yo la tengo ahí, le digo que se esté quietecito y bueno y Vamos. que no me dé la lata, que yo me porte muy bien con él, que él se porte muy bien conmigo. Y luego hay una cosa, Lele, es importante y es que no todos los pacientes, si deja de funcionar y la enfermedad progresa, no todos progresan igual, ¿no? Y al final Igual, aquí hay sí, eso es una... verdad. Entonces, si aparece un nodulito nuevo en contexto de la medicación, pero el resto está controlado, pues el papel que puede hacer una radioterapia, por ejemplo, una radiofrecuencia, etcétera, pues también, en la medida de lo posible, pues mantenemos el fármaco porque hay clones de células que todavía son sensibles. Sí, Entonces, mi oncóloga es muy reacia a retirar de manera rápida semertinib. O sea, a mí un día me dijo, a no ser que vea que te está matando, yo no te lo voy a retirar. claro. Entonces ella es, pues eso, hubo una vez que parecía que había una metástasis en la cabeza, y luego resultó ser una simple Un vaso mocos, o alguna cosa, unos moco. mocos, unos mocos. Lo que se pensó fue radiar Claro, esa supuesta metástasis, o sea, en eso sí. Pero claro. bueno, más que nada llevamos una época un poquito mala en los grupos de WhatsApp que hablaba antes la otra persona y era un poco porque la gente vea que sí, que pasan cosas malas, que evidentemente pasan cosas malas, pero que es positivo lo que viene detrás, que como Sí, dices, sí. el cáncer de pulmón está ahora como la estrella, la Ese, vedette del cáncer. es verdad, es verdad. Es la patología que ahora todo el mundo quiere, pues porque está dando resultados muy satisfactorios. O sea que, sí, Entonces era un poco por eso. Gracias. a ti. Gracias, Leles. La verdad es que es cierto que ahora lo que hay que pronunciarse es que efectivamente el cáncer de pulmón, bueno, pues claro, no deja de ser lo que es, pero también estamos pillando una época dorada y eso todos los tenemos que saber, o sea que todo no va a ser negativo, sino que, bueno, pues hay que seguir hacia adelante, ¿no? Y mirar lo positivo de lo que es la investigación y de tener profesionales como tú, Sergio, pues dando lugar a que efectivamente el cáncer de pulmón, bueno, pues cada vez sea como más cronificable, ¿no? Efectivamente, eso es, esa es la palabra. Sí, sí. Vale, pues mira, a ver, es que el chat se ha animado. Entonces, Joaquín ha levantado la mano, pero lo ha puesto por aquí la pregunta en el chat. Entonces, Vale, además de que Marta te da las gracias de corazón y que le ha quedado todo muy claro, ¿vale? De la pregunta que te he leído antes del chat. vale. Vale, Ah, entonces, mira, Joaquín dice, ¿nos puedes explicar en qué situación se encuentra el ensayo expandido de Nuvalent para LK? ¿Está implantado en algún hospital? Si no, ¿cuándo podría estar disponible?
Pues ahora mismo lo desconozco, la verdad que lo desconozco. No sé si el Nuvalent hace referencia a bueno, un fármaco que se llama NV655, que son inhibidores de ALK de cuarta generación, pero que yo sé, no sé en qué situación está y no sé en qué punto de implantación puede estar, pero lo voy a revisar y nada, porque ya te digo, no estoy ni siquiera seguro que haga referencia a ese fármaco. Desde luego no es práctica clínica habitual, pero lo averiguo y estaré encantado de contestarle. Mm. Ya, a ver, yo creo que, a ver, no sé aquí, así en Valencia, hay en algún hospital en el que esté desarrollándose, pero sí que, por ejemplo, en Madrid sí que hay varios hospitales en los que lo tienen, Sergio, si te sirve de referencia, A ver, ¿sabes? Mm. lo estaba mirando porque, a ver, Nuvalent 655. Sí, yo creo que sí, hace referencia al NV655. Es Sí, un inhibidor de cuarta generación. Ya te digo, sí, nosotros, que yo sepa, en la Comunidad Valenciana, no. el ensayo no estoy seguro de que esté abierto, yo creo que no, y tampoco sé en qué punto está el uso expandido. Sí que es verdad que los inhibidores de cuarta generación pues prometen mucho porque cubren dobles mutaciones en el dominio tirosinquinasa, las mutaciones de resistencia después de un lorlatinib, de un Mm. inhibidor de segunda generación, pero no sabría decirte en qué punto está el uso, ni cómo se accede, vamos, pero me lo revisaré, claro. Vale, vale, pues muchas gracias. Mira, María Ángeles ha levantado la mano. Mm. Vale, Hola, María Ángeles. Hola, buenas tardes. Hola, Hernán. Hola, doctor. Bueno, pues yo soy paciente de cáncer de pulmón desde noviembre del Se te 2019. escucha, Tengo María Ángeles, se te escucha un poco así entrecortada. quito la imagen, ¿vale? Vale, ok, ¿Se me escucha ahora mejor? genial. perfectamente, sí. Vale, pues como decía, soy paciente de cáncer de pulmón, tengo traslocación a ALK desde el año 2019 y bueno, me gustaría que nos hablara un poquito el doctor sobre los ensayos clínicos de vacunas para cáncer de pulmón. Creo que por ser paciente y haber tenido ya diversos tratamientos, pues hay veces que se nos excluyen. Entonces quería saber qué requisitos son necesarios pues, para participar en estos ensayos y bueno, a ser posible pues que nos tengan en cuenta pues para acceder a este tipo de ensayos y tener acceso a las vacunas. Vale, genial. Pues Gracias. mira, nada, encantado, María Ángeles, de conocerte. Es verdad que hay mucho ensayo clínico que normalmente acompaña inmunoterapia con vacunas con virus RNA y que lo que buscan al final es promover pues un poco la activación del sistema inmunitario para que haya, pues, para potenciar todavía más el efecto de la inmunoterapia. Lo que es cierto es que este tipo de ensayos con vacunas, salvo para pacientes que han progresado a múltiples líneas y que suelen ser ensayos más de fase 1 para tumores sólidos, los ensayos que están más avanzados, fases 2, fases 3 con vacunas, suelen ser para pacientes sin alteraciones moleculares, como es el caso de ALK, por ejemplo, de GFR, ROS. Entonces, ya te digo, los ensayos que ahora hay en marcha, la mayoría de ellos con vacunas, suelen ser para pacientes a los que no se les ha podido encontrar una alteración molecular y en los que se les va a ofrecer una inmunoterapia. Normalmente son ensayos con quimio más inmuno más la vacuna o con inmunoterapia más esta vacuna. Entonces, ¿por qué no se incluyen estos ensayos con vacunas muchas veces a pacientes con alteraciones moleculares? Porque se sabe que la inmunoterapia en pacientes con ALK, con EGFR y con otras alteraciones, el tratamiento con inmunoterapia no funciona bien. Ahí hay detrás un tema de alteraciones, de cómo es la situación inmunitaria en un paciente en el que se depende solo de una alteración o en la que no hay una alteración y hay más, pues eso, más carga mutacional. Entonces, lo que se sabe es que precisamente, ya te digo, esas combinaciones de inmunoterapia más vacunas suelen ser para pacientes sin alteraciones, precisamente porque de momento no se ha visto que sean efectivas. Yo sí que es cierto que me parece que los pacientes con alteraciones moleculares, y es lo que sigue evolucionando, es qué pasa en los pacientes ALK, por ejemplo. Los pacientes ALK tienen pues, un reordenamiento que al final da una proteína defectuosa y esa proteína defectuosa lo que favorece es el crecimiento del tumor de alguna manera. Entonces,
Cuando deja de funcionar un medicamento suele ser porque aparece una segunda mutación en ese dominio de ALK, por ejemplo, y estos nuevos fármacos, estos nuevos inhibidores, como el Nuvalent que ha comentado el otro compañero antes, Joaquín, pues cubren esas segundas mutaciones. Entonces, un poco el perfil de ensayos clínicos para pacientes con alteraciones moleculares va más por ahí, va más por seguir exprimiendo y seguir explotando un poco esa diana terapéutica porque los nuevos fármacos van cubriendo más mutaciones. Entonces, yo lo que separaría un poco en esta pregunta es que normalmente los ensayos de vacuna más inmunoterapia suelen ser pacientes sin alteraciones moleculares porque lo que se va sabiendo y a falta de más información es que en los pacientes con alteraciones moleculares la activación del sistema inmunitario con inmunoterapia con vacunas no parece ser del todo efectiva, pero ya te digo, a falta de mucha más información. El que un paciente pueda entrar en un ensayo u otro, pues depende muchas veces de precisamente pues, los ensayos, por ejemplo, el ensayo que salió famoso, que estaba abierto en la FE, en Castellón, de la vacuna de primera línea hace unos meses, pues era un ensayo para pacientes que tenían la proteína de PDL1 más del 50% y que no tenían alteraciones moleculares. Entonces, es verdad que se diseñan ensayos clínicos que van dirigidos a poblaciones muy concretas, cada vez ensayos que son más concretos para cada población. Y es verdad que el haber recibido previamente según qué fármacos puede hacer que la hipótesis sea de que en un perfil de paciente pues no puede funcionar, pero en ese caso lo que hay que hacer es buscar pues, una alternativa con otro ensayo clínico que la puede haber. Entonces, no todos los ensayos tienen los mismos criterios y no porque para un ensayo haya una exclusión, pues como pueda ser la existencia de nódulos cerebrales, por ejemplo, pues quizá para el ensayo que es primo hermano y que está abierto en otro centro, pues puede que ese criterio no sea una exclusión. Entonces, y yo no me desanimaría, entre comillas, porque no pueda entrar a un ensayo, porque a lo mejor ese ensayo, pues bueno, pues no es el adecuado, pero puede haber otros 2, otros 3 que sí que lo sean. Bueno, a ti. Muchas No sé si gracias, me he dejado Sergio. alguna pregunta o me he enrollado mucho, lo siento. No, Gracias, María Ángeles. Bueno, a ver, Joaquín, efectivamente, como te decía yo, el Nuvalent está en hospitales de Madrid, como son el 12 de octubre, el doctor Luis Pazares y el Gregorio Marañón con Antonio Calles, ¿vale? Yo creo que también en Cataluña también lo tienen, pero bueno. Sí, yo creo que dentro del ensayo sí, porque además eso, te están teniendo datos muy buenos, pero lo que yo desconozco es la situación en Valencia, pero sobre todo la situación del uso expandido. Sí que es verdad que pues hace bastante tiempo que no he tenido ningún paciente que haya fallado el tratamiento con el inhibidor de ALK en cuestión. Entonces, claro, como estas cosas y sobre todo los usos expandidos se abren y se cierran en cuestión a veces de meses o de semanas, pues en el momento en que lo requieres, pues un poco buscas cuál es el fármaco en cuestión al que se puede acceder. Pero claro. Sí, además es el Ferrari de los inhibidores de ALK, los de cuarta generación, o sea que prometen mucho, desde luego. Muy bien. Bueno, pues nada, Yoli. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, yo soy cuidadora, mi marido es y estamos pendientes del tema del ensayo de Nuvalent porque se cerró. Estaba abierto para enfermos que debutaban con la enfermedad, pero ahora mismo el programa que había para personas que fallan a lorlatinib está cerrado. Nos dijeron por las últimas noticias que lo iban a abrir en el segundo trimestre, pero que yo no lo sé. A lo mejor lo que dice Bernard es que lo han abierto, pero estaba cerrado. Entonces, mi pregunta es, cuando se produce este impasse en el tiempo, cuando tenemos progresión a un fármaco de tercera línea como es lorlatinib y nuestra esperanza está en un ensayo clínico como es Nuvalent, y en este caso se cerró esa rama, no estaba aprobado por la EMA, no tenemos acceso a ese fármaco, ahí se produce mucha inestabilidad para el paciente porque el acceso a ese fármaco es complicado y se extiende mucho en el tiempo. Tuvimos el caso de una compañera con un ER2 que había un fármaco que era el Ingertrus, si no recuerdo mal, y se esperaron 2 meses para darle una contestación negativa en el hospital, que tuvo que buscarse otro ensayo clínico en un hospital de Madrid. Entonces, lo que yo quería saber es, desde el punto de vista del paciente oncólogo, ¿qué podemos hacer para que ese tiempo no sea tan largo? Porque un paciente con un estadio 4, que te dejen 2 meses en progresión de enfermedad sin tratamiento ninguno, te puede costar la vida como le costó a Rosa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer
porque esto sí que es verdad que nos crea pues mucha inquietud y malestar, sobre todo cuando estás en un tren. Mi marido está con la Rolatinib, sabes que si falla o vas a quimio o era el de Nuvalent, que como bien has dicho tiene unos resultados excelentes, pero cuando no podemos acceder a ese fármaco, lo que crea es una inquietud grande. ¿Qué podemos hacer en ese momento para que no pase esa cantidad de tiempo? ¿Qué nos recomendarías si nos vemos en esa circunstancia? Porque necesitamos aprender para que no nos vuelva a pasar como nos pasó. Claro, yo lo que veo ahí es un problema claro, es un problema que depende más de la compañía en cuestión, ¿no? Que pone ese fármaco pues como muestra, ¿no? O como ese uso compasivo, pero en el que es verdad que nosotros desde fuera, pues más allá de hacer de hacer una solicitud, de escribir pues un poco al alto cargo, a los altos cargos en cuestión para hacer propuestas, para aumentar a lo mejor un poquito más los tiempos, pero es difícil influir porque al final no es una cosa que dependa pues del ministerio o de consellería, sino que es una cosa que depende pues de la compañía farmacéutica en cuestión. Yo creo que es muy importante saber y controlar bien por parte del oncólogo cuáles son los tiempos, porque esto, por ejemplo, ha pasado hace relativamente poco, pues con fármacos como el datopotamab deruxtecan, como que es un anticuerpo conjugado, pues se podía acceder a él, pero es verdad que en función de las necesidades y de los requerimientos, pues a lo mejor la llegada de ese fármaco, una vez te lo habían autorizado, pues podía costar más o menos tiempo. Yo hay que ser muy conscientes de cuáles van a ser los tiempos porque en una tercera o una cuarta línea de un cáncer de pulmón pues no se puede jugar, entre comillas. Entonces yo creo que hay que tener siempre una alternativa, una segunda opción, porque tanto en los ensayos clínicos en los que a lo mejor puede ser todo correcto y ser un paciente candidato, pero resulta que la última de las pruebas, que es una resonancia, tiene una captación leptomeningea que nos dice, pues oye, que el paciente no puede acceder y has perdido un mes entero. Entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta cuál es el estado general y buscar una alternativa y no solo centrarse en un ensayo clínico. Es decir, bueno, si la persona está en condiciones de entrar a un ensayo, pues vamos a ver qué alternativa hay. Pues si el paciente está dispuesto a moverse de su comunidad autónoma en cuestión, pues bueno, vamos a ver qué hay en Barcelona, qué hay en Madrid, qué hay en Valencia. Y es algo que a través de plataformas, pues a través de la EACAP, a través de nosotros, por ejemplo, la aplicación Trialing utilizamos mucho, es tener siempre varios frentes abiertos en cuanto a alternativas, porque lo que le decía antes a María, entonces lo que puede ser un criterio de exclusión y no permitir la entrada en un ensayo, pues puede que no lo sea para otro. Entonces yo creo que siempre hay que tener varios frentes abiertos y no dejar un poco a la arbitrariedad el decir, bueno, pues mira, a ver cuándo llega la medicación de uso compasivo, a ver si entra en el ensayo y buscar una alternativa. Es verdad que en ocasiones, pues el estado general del paciente o la localización de la enfermedad, pues no permite el poderlo incluir. Y es verdad que eso es algo en común, pues por ejemplo, ya te digo, el que tenga nodulitos a nivel de las meninges, eso puede ser un criterio de exclusión para prácticamente todos o muchos ensayos clínicos. Aún así hay alternativas. Entonces, yo creo que hay que tener siempre varios frentes abiertos y llevarlos en paralelo si la intención es buscar un ensayo, y hay que tener muy en cuenta pues, cuál es el estado general de la persona. Y luego, en cuanto a los programas estos de uso compasivo, yo creo que es quizá un poquito más complicado, si bien es cierto que prácticamente todas las compañías tienen correos electrónicos para informarse sobre la situación y a las que se puede hacer una solicitud de, oye, mira, resulta que me da igual la compañía, pero AstraZeneca, Janssen, Roche, tiene un principio activo que potencialmente pueda ser efectivo, entonces vamos a escribirle, vamos a ver en qué condiciones, dónde, cómo puedo acceder. Y es una forma pues también de hacer un poquito de fuerza, y nosotros por nuestra cuenta, pues si pensamos que hay un fármaco que potencialmente pueda ser beneficioso, pues también escribirnos y hablar con ellos pues para ver en qué medida o si no, a lo mejor aquí, pues en qué zona, y facilitar y agilizar un poquito las formas de acceso a este tipo de fármacos. De hecho, se lo dieron en otro hospital de Madrid. Claro. Así es, sí, sí, claro. Claro. Esperando 2 meses para recibir una negativa, lo dieron entonces, cuando nos pasa eso, a veces necesitamos saber qué es lo que ha podido pasar ahí, o decir, mira, si llevas tanto tiempo con progresión, que además tuvo progresión en las meninges, precisamente, ya cuando fue 2 meses sin tratamiento con un ER2, cuando fue al otro hospital que enseguida dijeron, sí, tenemos preparado el fármaco,
ella estaba con bastante progresión, había progresado a nivel cerebral en las meninges y no fue capaz de controlar la enfermedad a nivel cerebral, que a nivel pulmonar que fue muy... Entonces, estas cosas, compañero de la asociación con el que llevas tiempo, sí es verdad que te crea mucha incertidumbre porque hoy le ha pasado a ella y mañana te puede pasar a ti. Sí, sí, no, desde luego. Yo creo que hace mucho pues eso, el tener un diálogo pues completamente abierto con el oncólogo en cuestión y hacernos ver, pero aunque debe ser cosa nuestra, ¿no? Por supuesto, pero el ver que a veces hay alternativas y hay opciones en otros centros, pues porque tengan el ensayo abierto, pues porque tengan más facilidad de acceso, por el motivo que sea, pero intentar tener una red de comunicación importante con el resto de centros, pues para ver que, a ver, si yo sé que no puedo dar un fármaco aquí en Valencia, pues por X motivo, porque no tengo el ensayo, por ejemplo, pues buscar esas alternativas fuera y bueno, en la medida de lo posible, también con sentido común por nuestra parte, ¿no? Decir, jolín, pues hay pacientes que tienen un estado general donde la administración de un fármaco pues pueda ser más peligrosa que beneficiosa, y eso por desgracia hay veces que ocurre, pero si no es así, pues oye, hay que en la medida de lo posible pues buscar las alternativas a las que podemos acceder dentro de nuestro entorno, incluso a veces pues saliendo de nuestro entorno. Claro, pero yo creo que Yoli a lo que se refiere es que, Sergio, en muchos casos lo que queremos es rapidez, rapidez, pero incluso del profesional que tenemos delante, ¿me entiendes? O sea, quiero Claro. decir, Sí, 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 porque, sí. porque tú lo has explicado aquí tú muy bien, o sea, quiero decir, hay muchas alternativas, pero para eso necesitas, bueno, pues intentar ver efectivamente lo que tú has dicho al final, ¿no? Hay que balancear si los efectos que va a producir en el paciente o en la paciente van a ser más beneficiosos que otra cosa, ¿no? Pero nosotros lo que queremos y nos encontramos en algunas ocasiones en que, pues eso, lo que queremos es rapidez en la posibilidad de administrar el fármaco, aunque sea en otra comunidad autónoma, no pasa nada, porque quiero Claro. decir, esto es Yo, como todo. yo pienso que sobre todo en algunas patologías, por la historia natural, de la evolución natural de un tumor, en algunas patologías, pues como puede ser el páncreas, el estómago, el esófago, el pulmón, hay que, si vamos a buscar unas alternativas, porque pensamos que el paciente se puede beneficiar de ellas, hay que buscarlas en paralelo y no de forma secuencial, ¿no? Decir, pues mira, ahora aquí, pues me han dicho que, bueno, pues vamos a intentar ir preguntando a compañeros de varios centros y, claro, nunca diciendo, o sea, siempre, oye, mira, estoy preguntando en varios centros sobre esta posibilidad, ¿no? Para que luego no hayan confusiones, pero intentar de forma paralela, pues abrir todas las posibilidades. Claro, muy bien. Bueno, pues nada, Gina, gracias, Yoli. Gracias. Eh, Gina, que tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo Hola, Gina. soy de Uruguay, doctor. 2020, adenocarcinoma de células no pequeñas, se opera lóbulo medio del pulmón derecho y quedó el mediastino que se irradió. Todo en el 2020 en plena pandemia. 21 sanita, en el 22 hay recidiva y probamos hacer el erlotinib. Recuerde que estamos en Uruguay. Bueno, me lo dio el gobierno, funcionó, pero falló. Al fallar, nacieron 2 nódulos en el pulmón izquierdo, se operó uno de ellos para hacer la biopsia, el otro quedó, y bueno, salió la mutación T790 y tuve que pelear con el Estado el osimertinib, porque ya era en segunda línea, no tuve que poner abogado, etcétera. Pero por suerte ahora me lo dan. Y quedó un tumorcito en la base del pulmón izquierdo, muy pequeñito, que a principios del mes de abril me hicieron radiocirugía, Vale. que todavía no sabemos si funcionó o no, y el ganglio ese inflamado del mediastino sigue ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo tomo el osimertinib a partir del 1 de marzo, y lo tomo a días alternos, de 80 miligramos. ¿Por qué a días alternos y con un antialérgico? Porque el primer día que lo tomé me llené, pero mal, cabeza, en todas partes del cuerpo me llené de una urticaria excesiva. Entonces la oncóloga lo suspendió, curamos la urticaria que me llevó unos 10 días y después empezamos día sí, día no, con el antialérgico y está funcionando, al menos para la alergia. Ahora, que yo tome esos 80 miligramos día sí, día no,
es como si estuviese tomando 40 por día. ¿Cuánto tiempo tarda en el sistema eso? Pues En... yo realmente, a ver, lo considero una alternativa. Sí que es verdad que lo que se suele hacer cuando hay una toxicidad cutánea grave, depende del grado. El grado de toxicidad depende de la cantidad de superficie corporal que se ve afectada. Entonces, Todo. si es toda la superficie, pues entre un 80 y un 100% es un grado 3 o grado 4 incluso, también depende de si hubo ingreso o de si no, pero es una toxicidad grave en cualquier caso y está indicado hacer una parada del tratamiento hasta resolución o grado 1, que suele ser pues eso, una afectación vaginal. Cuando eso ocurre, lo que se suele hacer es más frecuente, o lo que nos indican en ficha técnica, lo revisaré, pero lo que nos indican es una bajada a 40 miligramos al día. Yo es cierto que no estoy seguro de que hayan estudios que hagan una comparación entre 80 versus, perdona, de 40 versus 80 miligramos a días alternos. Es verdad que yo no estoy seguro de que haya información, pero sí que es verdad que, bueno, que tiene sentido el seguir bloqueando esa diana, y no tendría por qué el hecho de que administrarlo cada 48 horas a nivel de farmacocinética, pues haber una gran pérdida de eficacia. Pero sí que es verdad que no es el estándar que solemos hacer. Normalmente hacemos una bajada a 40 todos los días y ya, si no es posible, pues a días alternos o 40, o haces una pauta de, por ejemplo, 2-3 semanas y luego descansas una. En fin, es verdad que es algo que ya no está claro y que ya depende mucho pues de cómo veas al paciente, con la frecuencia que lo puedas ver. Entonces, probablemente el bloqueo de 80 miligramos cada 48 horas pues funcione, pero es verdad que no hay tanta evidencia como hacer 40 cada 24 horas. Ok. Empezaste en abril de En este año, marzo, en el marzo 1 de marzo. de Sí, sí, 2025. sí. Son terapias que son muy efectivas, son terapias que normalmente pues controlan muy bien la enfermedad y ya te digo, y ¿sabes qué pasa? Que además son fármacos que se administran no en función del peso, sino que se le administra lo mismo a la persona que pesa 60 que la que pesa 120 kilos. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, probablemente, o sea, es muy probable que esas personas a lo mejor de menor peso tú le estuvieras dando dosis más bajas y sea igual de efectivo, pero por desgracia eso no se tiene en cuenta en el ensayo. Entonces, yo no sé tu superficie corporal, pero quizá esa dosis de 80 para ti sea la adecuada. Lo que pasa es que eso nunca lo vamos a saber. Pero sí que te tengo que decir que en ficha técnica normalmente lo que se hace es que, si hay una toxicidad limitante de dosis, bajar a 40 miligramos cada 24 horas. Aún así, Sí, es una alternativa buena la que te han ofrecido, desde luego. sí, evidentemente será difícil hacer todo el trámite para cambiar Claro. ¿cómo se llama? La dosis, ¿no? Bueno, confío en mi oncóloga, etcétera. Una pregunta más y me voy. Nada, lo que necesites. Me han diagnosticado estrés, ansiedad, un poco de depresión, y me han dado una droga que se llama sertralina, que es más Vale, vieja que mi abuela, porque realmente es muy vieja, y clonazepam. vale. Ahora, hoy voy a probar a ver si el psiquiatra me atiende sin número, porque acá es casi imposible conseguir este número con los psiquiatras. Y he notado que me ha dado efectos bastante adversos. ¿Influye mucho el hecho de tomar osimertinib también? Pues mira, yo, si os lo queréis apuntar, porque además es una página, en general lo digo, pero si queréis apuntaros, hay una página web, y ahora te respondo, Gina, pero hay una página web que se llama, es en inglés, además veréis cómo es un fondo que parece ahí un poco estrambótico, de fondo verde y letras en rosa, que se llama Drug, de drug, o sea, drugbank, no sé si es org o .com, pero donde tú, si entras, es completamente gratuita. Si entras, puedes ver el fármaco, poner el fármaco que estás recibiendo y el fármaco que pues imagínate un omeprazol o fluoxetina, sertralina, paroxetina, lo que sea, y ver el potencial. Claro, eso es una cosa que debe realizar el médico que te atienda, no que debas realizar tú, pero que lo podéis hacer. Entonces, es verdad que hay fármacos que potencialmente, pues por ejemplo, el erlotinib que te dieron al principio, el Tarceva, pues no se debía administrar pues con inhibidores de bomba de protones, porque Sí, podrían sí, sí, alterar un sí. poquito la
la disponibilidad y esto. Entonces, a través de estas páginas se puede ver y se puede ver, incluso hay algunas que te permiten ver, pues ahí bastante instaurada algunas veces en algunos pacientes la toma de productos de naturales, que aunque sean naturales, pues a veces pueden interactuar por el metabolismo hepático. Entonces, estas páginas web te permiten saber si puede haber una interacción, puede aumentar la vida media del fármaco, puede reducirse la eficacia porque enseguida se elimina, o sea que ese tipo de cosas se pueden buscar. Entonces, concretamente, es verdad que hay algunos antidepresivos, por ejemplo, que sí que puedan tener potencial interacción. Entonces, completamente el clonazepam yo te diría que no. Y la sertralina tengo mis dudas. Normalmente con estos inhibidores como los osimertinib no suele haber tanta interacción, pero aún así lo ideal es buscarlo, pues porque hay veces que pueda, pues eso, quitarle un poquito de eficacia o al contrario, hacer que tengas más toxicidad de la debida. Entonces, eso es concretamente, pues no estoy seguro, pero se puede buscar perfectamente y averiguarlo. Y en apariencia el psiquiatra me dijo que él había buscado y que, Pues porque no entonces ya tiene ni está. idea. Yo viajo siempre con el prospecto de la medicación porque nadie tiene idea. Entonces me gustaría que ellos se encontraran una página donde buscar, porque yo no me puedo informar de todo, ya me cansé de Pues, informarme. pues apúntatela, la de Drugbank, Drugbank Queda con escrita, K. Ahora os lo Gaspar, paso a Gaspar. Bernard, la dejas Vale. escrita ahí después. Drugbank.org y ahí se puede acceder. Es verdad que tienes que poner tu correo para poder acceder, para que haya un cierto control, pero se puede y podéis poner osimertinib o el que lleva lorlatinib con omeprazol. Entonces se puede ver, se puede averiguar. Hay 1000 otras que también son buenas. ¿Es así, Sergio? A ver, ¿dónde? Lo he puesto al final del chat. Drugbank.org, eso es. Vale, perfecto. Sí, Pues ahí ha quedado grabado. Gina, ¿eh? Bien, gracias. genial. Porque Bueno, ya había dado una vez una doctora alguna, pero no pude entrar de ninguna manera. ya. Pues Entonces, en esta, sigo buscando algo que sea universitario también, ¿no? Que se le pueda ayudar al médico de alguna manera, qué sé claro, yo, no sé. este tiene rigor, tiene buena evidencia científica y de hecho lo gastan nuestros farmacéuticos en el IVO. La farmacéutica que hace dispensación externa, Yolanda, lo comprueba y siempre que se administra. Pues Sotorasí, por ejemplo, que se utiliza en Carras, es un fármaco que interacciona con muchísimos. Entonces, antes de administrarlo, se busca. Acá generalmente lo busco yo. Que Pues, tengan excelente día. Muchas gracias, Muchísimas Gina. gracias. Gina, que vaya muy Gracias. bien. Encantado de conocerte. Gracias por tu intervención, Gina. Bueno, pues nada, mira, vamos a seguir con las preguntas del WhatsApp porque hay un montón. A ver, vamos a ver. ¿Vale? Dice, ¿qué opinión tienes sobre el tarlatamab, en especial su administración y por sus efectos secundarios? Vale, muy buena pregunta. El tarlatamab es una medicación que se utiliza a día de hoy en cáncer microcítico de pulmón, dentro de ensayo clínico. Es verdad que han habido programas de uso compasivo, yo creo que ahora no está abierto, pero bueno, hay mucho ensayo de todas formas en marcha. Entonces, es un mecanismo de acción o sea, innovador. Y si bien es cierto que son efectivos, porque pese a ser tumores microcíticos que por desgracia, pues tienen una evolución a veces un poquito más tórpida y más agresiva, pues incluso en pacientes pretratados están dando muy buenos resultados. Estamos hablando de que incluso en pacientes que han recibido tratamientos previos en los que a veces consigues con fármacos como es el topotecan, el irinotecan, después del platino topósido y la inmunoterapia, con esos fármacos consigues estabilizaciones de enfermedad, pues con estos nuevos fármacos, pues potencialmente puedes conseguir buenas respuestas y una mejoría clínica del paciente, no solo una estabilización. El problema que tiene el tarlatamab, que pertenece a los fármacos que se llaman T-cell engagers, es que vienen acompañados de un perfil de efectos secundarios nuevo y que hay que empezar a manejar por parte de los oncólogos. Y es verdad que ahora mismo la gente que tiene manejos, quien lo ha tenido dentro de un ensayo clínico. Entonces, problemas como el síndrome de liberación de citoquinas, por ejemplo, las reacciones infusionales, etcétera, la toxicidad neurológica, que es lo que se llaman SIRS, son difíciles de manejar y además, si uno no los coge con tiempo, luego pueden tener potencialmente pues un difícil manejo posterior y unas posteriores secuelas. Entonces, son fármacos muy buenos, pero pasa un poco como nos pasó con la inmunoterapia, pues allá por el año 2016, 2015, en el que
pues el paciente presentaba una elevación de transaminasas, unas diarreas, pues hasta que supimos manejar y detectar muy a tiempo lo que era una colitis autoinmune, una neumonitis, una elevación de transaminasas, por ejemplo, pues a veces costaba un pelín y luego puede ser más difícil. Entonces, muy buen fármaco, probablemente se colocará entre una de las alternativas en los próximos meses, pero del que hay que aprender mucho todavía. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Vamos con A la otra. vosotros. A ver. Vale. Dice, tras la progresión de la enfermedad en adenocarcinomas con mutación y tratamiento dirigido, ¿es práctica habitual la búsqueda de resistencia? Hasta hace poco no, y nos gustaría conocer si esto se va implantando de forma generalizada. Vale, pues todavía no es práctica habitual y depende mucho de la alteración molecular. Es decir, es verdad que, por ejemplo, en pacientes que tienen mutaciones de GFR, el que se produzcan segundas mutaciones en EGFR o que se produzcan alteraciones en otras vías es bastante frecuente. Entonces ahí tiene bastante sentido, pero tiene sentido si vas a poder ofrecer un ensayo clínico o una terapia dirigida. Por ejemplo, el estudio de los mecanismos de resistencia en pacientes con cáncer de pulmón y ALK, que también es una de las dianas que es bastante frecuente, pues en estos casos, como tú los fármacos de los que dispones cuando haces una secuenciación de tratamientos no están aprobados en función del mecanismo de resistencia, sino que los puedes administrar porque generalmente cubren esas segundas mutaciones, pues ahí tenerlo como forma de saber un poco más de la historia del tumor es muy buena alternativa, pero quizá no sea tan necesario. Entonces, ¿es práctica habitual? No lo es. Tiene mucho sentido en esta circunstancia el que se vaya implementando la biopsia líquida, porque al final pacientes con cáncer de pulmón, cuando falla un fármaco, ofrecerles una segunda biopsia a lo mejor no están en condiciones de hacerlo. Entonces, quizá aquí la biopsia líquida tenga más importancia, pues porque nos dé esa información sin hacer una prueba tan agresiva al paciente. Pero quizá tenga más sentido ahora mismo, en estos momentos, en EGFR, pues porque un poco hay de todo. Hay ensayos que van pues todo para EGFR cuando fallan, pero otros que van dirigidos contra el que tiene amplificaciones de MET, el que tiene pues según qué alteraciones. Entonces tiene sentido en ese punto. Lo demás que se haga sobre otras alteraciones driver, pues es muy interesante a nivel docente y a nivel de conocimiento, pero poco práctico. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio, por la respuesta. Vamos a por otra, ¿vale? Vale. Bien. Buenas tardes, yo estoy operada del lóbulo medio inferior y parte del superior entre 2019 y 2020. Actualmente estoy con osimertinib. El problema mío es un dolor neuropático desde hace un año que se me está desencadenando. Estoy con mórficos y pregabalina, que tampoco noto mucho a la mejoría. ¿Alguna idea para mejorar la calidad de vida? Muchas gracias, Concha Catón. Vale. Bueno, pues también muy buena pregunta porque no todo tienen que ser terapias dirigidas, sino que el control sintomático también es importante. A ver, yo entiendo cuando leo lo de dolor neuropático y hace referencia a las cirugías es que será un dolor neuropático intercostal. O sea, no que sea una neuropatía por osimertinib, que es una cosa rarísima, sino que sea un dolor que se le queda post-toracotomía. Es decir, cuando un paciente se le opera y se le hace una cirugía de pulmón y accedes a través de espacio intercostal, existe lo que se llama pues ese síndrome de neuropatía post-toracotomía, que es un dolor que recuerda mucho al de un herpes zóster y es un dolor de muy difícil manejo. Los mórficos en ese caso pues pueden ser efectivos, pero no a todo el mundo le funciona bien, aparte de que en ocasiones pues ese estreñimiento, boca seca, náuseas, etcétera, pues a veces limita un poquito la escalada de dosis. La pregabalina es una buena alternativa, la gabapentina, por ejemplo, que son la lírica y el neurontin, son unos buenos fármacos, pero también a veces que no sienta bien. Aquí entran en juego varias opciones. Hay manejo por parte normalmente de la unidad del dolor, que pueden hacer técnicas locales de bloqueo sobre el nervio que provoca ese dolor, que es ese nervio que sale entre vértebra y vértebra, y a veces con un tratamiento tipo radiofrecuencia o con alcoholizaciones pues puede haber una mejoría del dolor. Y luego es verdad que se están utilizando parches para el dolor neuropático, pero no los parches de fentanilo, sino parches que llevan capsaicina, ¿no? Por ejemplo, que son anestésicos locales, parches con lidocaína, etcétera, que también pueden ser beneficiosos. Entonces,
si el dolor neuropático al que hace referencia es dolor neuropático intercostal, entiendo que sí, por los antecedentes, pues esas pueden ser unas alternativas. Entonces, aquí influye mucho, pues eso, cuidados paliativos, las unidades del dolor y hay alternativas más allá de los mórficos y de la gabapentina y la pregabalina. Muy bien, Sergio. Es que estaba leyendo alguna pregunta porque claro, es que hay tantas que la verdad es que Bernard, ¿podría preguntar algo? sí, claro, Ivonne, sí, por supuesto, Sí. claro que sí. Ivonne, bienvenida. No, he estado siempre escuchando todo y siempre me quedo un poco al margen de las preguntas porque yo no tengo mutaciones y no tengo ningún medicamento, no tomo nada. Vale. Tuve un cáncer epidermoide y tratado con cisplatino, vinorelbina, 35 sesiones de radioterapia y luego inmunoterapia de durvalumab durante Vale. un año. Y mis preguntas siempre son como más sencillas, ¿no? Porque el último mes en el seminario pregunté si un comprimido que me había recetado mi médico de cabecera por el colesterol muy alto que tengo, que incluso la oncóloga en Valencia, que voy al clínico, me comentó que debería de hacer algo por el colesterol muy alto. Vale. Da la casualidad que mi hermana también recientemente ha empezado con medicamento de estatina. Lo mío no es estatina, es otra cosa. Y las dos la coincidencia es que las dos hemos perdido peso rápidamente en las últimas 2 semanas. Para mí, una pérdida rápidamente de peso es inquietante, porque siempre... Sí, no, siempre piensa, es de los síntomas más, claro. Pero como da la coincidencia que a mi hermana también le ha pasado eso porque está tomando estatina, pero aún no he completado el mes del medicamento. Pero miro mucho el peso porque soy peso pluma, para empezar. Sí, es verdad. Y miro si pierdo un poquito, intento comer más para que esté el peso estable. Entonces, la cuestión ahora es si debo preocuparme, si debo volver al médico, comentarlo, o si eso simplemente es como una reacción del medicamento. Vale. No pone nada en el prospectus de posibles vale. efectos secundarios. Como efectos secundarios. A ver, yo creo que aquí un poco lo que prima es el sentido común. Desde luego, lo primero que habría que saber, ¿no? En este mes que llevas de tratamiento, pues qué cantidad de peso has perdido. Y si hay otra sintomatología que justifique esa pérdida de peso, pues mira, estoy más inapetente, estoy con diarreas por el fármaco, etcétera. Entonces, de no ser así, a ver, lo primero que hay que pensar en medicina es la relación de causalidad. Es decir, jolín, acabo de empezar un fármaco y justo se ha desencadenado un proceso de pérdida de peso que pueda ser mayor o menor. Tiene mucho más sentido. Una última pregunta antes de responderte. ¿Cuándo acabaste el durvalumab el tratamiento de...? En el 2022, en 2022. agosto. A ver, la verdad que la evolución que estás teniendo es buena. Has llevado la Sí. quimioradio más durvalumab, que es el fármaco estándar. Entonces, es difícil pensar que teniendo un control de enfermedad con un TAC cada 3 o cada 6 meses aproximadamente, pues ahora mismo haya habido una recaída tumoral y que por tanto sea eso lo que está provocando una pérdida de peso cuando hay otra causa que es más frecuente, que es la administración de estatinas. Entonces, a ver, desde luego, si además ya tienes un bajo peso, pues hombre, eso no debería seguir para adelante. Entonces, yo sí que te diría que a través del oncólogo, a través de tu médico de atención primaria, pues que si hicieras la consulta, porque quizás se te puede hacer sin ningún tipo de problema un cambio de estatina, pues porque las estatinas... No es una estatina lo que tengo yo. Vale. Es algo diferente. Se supone que es nuevo, mejor. Vale. Bueno, en cualquier caso,
todos los tratamientos que controlan un poquito el metabolismo del colesterol, el metabolismo de triglicéridos, incluso el metabolismo del azúcar en los pacientes diabéticos, pueden interferir en las pérdidas y ganancias de peso. Entonces yo sí que te diría que, hombre, que otra cosa es que dijeras, bueno, pues es que estoy buscando una pérdida de peso porque hay una obesidad, un sobrepeso y lo han hecho todo adrede. lo contrario. Pero como no es el caso, yo sí que te diría que consultaras tranquilamente, que no te preocupes porque no tiene mucha pinta de que esto vaya a ser culpa del fármaco, o sea, del proceso oncológico, y si después de retirarte el fármaco pues continúa habiendo una pérdida de peso, etcétera, pues entonces ya se consulta, pero no parece que vaya a ser la causa. Ok, perfecto. Gracias. A ti. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, pues nada, Sergio, como ya hemos pasado más de la hora Nada. y tengo aquí preguntas, pero que te las podemos hacer llegar a través de correo electrónico y como tenemos las inscripciones, contestarlas. Además, Vale. hay alguna en el chat también. Pero bueno, yo creo que ha llegado una que para cerrar estos diálogos contigo, que la verdad han sido súper interesantes, quizá pues sería muy conveniente, ¿no? Entonces, Vale. esta pregunta dice, ahora que existen cada vez más personas que son largos supervivientes en cáncer de pulmón, que esto es una realidad, ¿cómo está avanzando la medicina para evitar toxicidades que puedan todavía mermar más nuestra calidad de vida o la calidad de vida de los supervivientes? Eh, no sé qué piensas, Sergio. Pues mira, es una pregunta extraordinaria, sobre todo por lo que dices, ¿no? Porque pacientes con terapias dirigidas, con inmunoterapias, pues estamos viendo cada vez más en la práctica clínica que hay pacientes largos supervivientes, incluso lo que hace 10 años pues se consideran pacientes que no eran curables, pues ahora ya no te atreves a decirlo, ¿no? Dices, jolín, ha llevado sus 2 años de inmunoterapia, están en respuesta completa. ¿Quién no me dice que a lo mejor pasados un montón de años, pues esa persona ya no vaya a poder, ya no vaya a recaer? Lo que pasa es que quedan, pues lo que muy bien dicen, ¿no? Los efectos secundarios a largo plazo, pues el que ha llevado inmunoterapia y se queda con unas artralgias que va a depender pues de inmunosupresores, de metotrexato, de corticoides, pues durante mucho tiempo, incluso a veces de forma indefinida, los hipotiroidismos, las fracturas por osteoporosis, pues porque han llevado quimioterapia también y se han quedado los huesos, o las artrosis, por ejemplo, incluso la reinserción laboral muchas veces, que dice, jolín, hay gente que acaba el tratamiento, pero después, oye, ¿quién me da una serie de recomendaciones para mi día a día, para mi práctica clínica? O sea, para mi vida normal, para el desempeño de mi rol. Eso, por desgracia, todavía le falta mucho por avanzar, pero es verdad que cada vez se tiene más en cuenta en todos los ensayos clínicos el control sintomático y el beneficio en cuanto a calidad de vida del paciente, pues en forma de cuestionarios, en forma de pues esos cuestionarios escritos, cuestionarios online. Y luego sí que es verdad que os iba a decir yo. Vale, que aquí entra muy, muy en juego el que no un paciente dependa exclusivamente de su oncóloga o de su oncólogo, y es decir, la implicación de una serie de servicios después que están dentro de los propios comités y que nos ayudan y que ayudan en este sentido. Aquí es fundamental pues, el apoyo por parte de psicología, el apoyo por parte de fisioterapia, el apoyo por parte de educación física, de educadores físicos, pues un poco para dar una serie de pautas, el apoyo por nuestra parte, por supuesto, en cuanto a informes, etcétera, pues para intentar, a lo mejor la persona que se dedicaba a un trabajo pues muy duro en X sitio, ¿no? de mucho peso, pues a lo mejor no es su sitio adecuado, pero si nosotros nos implicamos y damos una serie de recomendaciones en cuanto a sus limitaciones físicas, pues eso también puede ayudar un montón. Entonces, todavía está muy por desarrollar, pero yo creo que cada vez más se van presentando datos, pues eso, en ASCO, pues eso, porque al final el volumen de pacientes que se cronifican y que a veces incluso no necesitan tratamiento es alto, pero que se quedan con secuelas, pues las neuropatías, por ejemplo, es una cosa que años después pues continuamos viendo. Entonces, hay que confiar y hay que remitir más a nuestros compañeros y no quedarnos nosotros solos con el paciente, porque al final es inabarcable y lo que estamos haciendo es privar de un potencial beneficio en otros aspectos que no solo el del cáncer. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por la contestación y por el cierre final. Yo creo que, bueno, pues ha llegado ya
nuestro tiempo para acabar estos diálogos. La verdad es que se nos ha pasado súper rápido, Sergio. Espero que hayas estado cómodo, que no te haya Muchísimo. No, ninguna. vamos, he estado muy a gusto y de verdad me revisaré todas las cuestiones y toda Sí, duda que se haya quedado, pues o te la respondo a ti, Bernat, o se la respondo directamente, no hay ningún tipo de problema. sí, Bueno, he estado a gusto, las preguntas han sido todas muy con mucho sentido común, ninguna de ellas, pues eso, con falta de rigor comprometida. científico, ninguna Sí, comprometida y nada, daros las gracias por la oportunidad y a todas y todos por haber estado conectados. claro. Pues Muchas nosotros también gracias. te Gracias. agradecemos esta tarde que has estado con nosotros, Sergio, y recordar, también agradeceros, por supuesto, a todos y a todas vuestra participación y que, bueno, pues esto quedará grabado en nuestro canal de YouTube y un diálogo más que tenemos para el repositorio de webinars, perdón, de webinars, no, de diálogos que tenemos en AEACAP y que, bueno, probablemente mañana ya esté subido a esta red. Sergio, muchísimas gracias y espero que, bueno, pues podamos participar en más cosas conjuntamente. ¿De acuerdo? Será un placer, Bernat, como siempre. Bueno, gracias Muchas por todo. gracias. Adiós a todos. Chao. Gracias. Adiós. Cuidaros Gracias. mucho. Que vaya muy Adiós. Adiós. bien. Hasta Adiós. luego. Adiós.